Tenemos será energía potencial eléctrica. En cursos pasados han visto lo que es la energía, ¿no? Y cómo la energía está dividida tanto en potencial como en cinética, pero lo han visto enfocado a la mecánica. Ahora lo que vamos a hacer es esta energía o estos conceptos de energía los vamos a asociar y ver cómo están ligados de alguna manera también con la electricidad. Entonces, el concepto de energía, como ya saben, es uno de los más importantes en todos los campos de la ciencia. Esencialmente, los procesos que ocurren en la naturaleza pueden entenderse en términos de energía y su transformación. Eh, hay una, hay una ley muy establecida que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podemos transformar energía calorífica en electricidad, electricidad en calor, el viento transformarlo en energía eléctrica por medio de motores, en sí, o sea, la energía, el hecho de yo mover este dedo, estoy ocupando energía y de tal manera esa energía la puedo transformar en otra cosa. Nosotros como seres humanos, eh, cuando ingerimos comida, esa comida tiene una energía y al final de cuentas es la que nos permite a nosotros como personas desplazarnos. Obtenemos la energía, transformamos la energía de los alimentos en movimiento, como quien dice. Los coches para poderse mover necesitan energía, no se pueden mover de la nada. ¿Cuál es su energía? La gasolina. Bueno, esa gasolina líquida de alguna manera es transformada a movimiento a través de las llantas. Y en sí, toda la energía puede ser transformada de una cosa a otra cosa. Y entonces eso lo vamos a ligar a la electricidad en este momento. En una conexión. En física se dice que un cuerpo o un sistema posee energía si dicho cuerpo tiene la capacidad de realizar trabajo. A su vez, se dice que se realiza trabajo cuando una fuerza desplaza a un cuerpo masivo una cierta distancia en dirección de la fuerza aplicada. El trabajo lo vamos a ver en clases posteriores en la tercera unidad, pero el trabajo es la capacidad de poder mover un objeto. Si yo tengo, no sé, por ejemplo, aquí tengo mi celular, el hecho de que yo lo suba a cierta altura, estoy realizando trabajo. Y para eso se necesita de alguna manera energía. En cursos pasados estudiaste que la energía mecánica, la cual se clasifica en cinética y potencial. La energía cinética es la que poseen los cuerpos por el hecho de moverse a una velocidad dada. Un ejemplo donde pueden ver tanto energía cinética y potencial y poder diferenciarla es, por ejemplo, un río, ¿sí? El agua del río va fluyendo, el agua viene de un cerro y termina en el mar, ¿no? Lleva cierta velocidad, es energía cinética. El agua lleva energía cinética por el hecho de que se está moviéndose a una cierta velocidad, ¿sí? Entonces los humanos de alguna manera a ese río pues le pusieron un molino que movía, porque va el agua fluyendo por ahí, entonces mueve este molino, ese molino hacían que, no sé, que moliera maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces transforman la energía que tiene el agua por su propio movimiento natural en energía mecánica. Entonces la energía cinética es la energía de cuando de cuando un objeto se está moviendo por el simple hecho de moverse. Y está la otra tipo de energía, que es la potencial, que es la que vamos a asociar a la electricidad. Y la energía potencial es la que tiene los cuerpos o un sistema debido a su posición y configuración en el espacio. Por ejemplo, con el mismo río, si el río está fluyendo nada más, es energía cinética. ¿Por qué? Porque se está moviendo. Pero si a ese río le pones una presa, una barda, el agua ya no se está moviendo. Es energía potencial. ¿Por qué? Porque el agua está chocando contra la barda y se está almacenando y ahí está. Entonces, como no está en movimiento, no está fluyendo, está atorada, es energía potencial, porque tiene el potencial de en algún momento correr. Entonces, si yo quito la barda, toda esa agua almacenada se empieza a mover. Entonces, cuando no se está moviendo,
Cuando no se está moviendo es energía potencial y la almacena. La característica de la energía potencial es que se puede almacenar. Entonces, como se está almacenando, al momento de que yo quito la barda, toda esa agua pierde su energía potencial y se transforma en energía cinética. Ya en el momento en el que agua se empieza a mover, ya es energía cinética. Otro ejemplo común, los resortes, por ejemplo. Un resorte. Si yo comprimo un resorte y lo mantengo oprimido, tiene mucha energía potencial. ¿Por qué? Porque, porque no se está moviendo. Pero si yo le quito la mano, el resorte va a salir volando, va a salir brincando. Entonces, la energía potencial es cuando algo no se está moviendo y tiene mucha energía almacenada. Si yo le quito la mano, el resorte se empieza a mover y se transforma en energía cinética porque se está moviendo. Pues bueno, eso es lo que ya habían visto de la mecánica. Entonces, los sistemas eléctricos, o sea, la electricidad, no está exenta de también poder describirse e interpretarse en términos de energía. ¿Sí? Entonces la electricidad, de hecho, es energía. A continuación les mostraré cómo un sistema de cargas eléctricas tiene siempre una energía potencial asociada. Potencial, recuerden que es que no está en movimiento, la cual se conoce como energía potencial eléctrica. Es gracias a esa energía que funcionan todos los aparatos eléctricos de nuestros hogares y de los lugares donde trabajamos. Por ejemplo, ¿no? Lo que les acabo de explicar, por ejemplo. Si un gato brinca, en el hecho de que está brincando, como se está moviendo, es energía cinética, porque se está moviendo. Pero hay un punto en el que el gato llega a su altura máxima que deja de moverse. En ese momento el gato tendría una energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial? Que va a estar almacenada, pues, el del trabajo que realizó para poder brincar hasta acá. La energía, o por ejemplo, si yo levanto al gato, si yo lo levanto y lo tengo en el aire, tiene una energía potencial porque cuando yo lo suelte, va a obtener energía y va a caer al suelo. Aquí como por ejemplo esta pelota. Si yo levanto cualquier objeto, en este caso aquí está mostrado una pelota de béisbol. Si yo levanto una pelota de béisbol, aquí en este punto tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Pero si yo lo suelto, esa energía potencial se va a transformar en energía cinética y se va a mover y va a caer al suelo. No es lo mismo que yo, por ejemplo, si tengo una mesa aquí y, por ejemplo, esta es una mesa y yo tengo un objeto aquí y yo estoy sosteniendo el objeto arriba de la mesa, aquí no hay energía potencial, porque si yo lo suelto no se va a transformar en energía cinética, va a seguir estando en la misma posición. Pero en cambio, si yo levanto el objeto, en este momento sí hay energía potencial, porque tiene el potencial de que cuando yo lo suelte se mueva. En cambio, si yo lo estoy agarrando sobre la mesa, aquí no hay energía potencial, porque si yo lo suelto sigue estando en la misma posición. La energía potencial es cuando el objeto está configurado de tal manera que tiene un potencial de que en algún momento puede moverse. Una bala. Una bala cargada en una pistola tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque está cerca de ella una pólvora. Entonces, si yo disparo, la bala sale disparada. Entonces, la bala tiene energía potencial porque tiene el potencial de que enseguida se va a mover. ¿Sí? Entonces, es importante notar que el mismo principio descrito para la energía mecánica, o sea, para este tipo de configuraciones donde tienen los potenciales para poderse mover, eh, se puede aplicar también a la electricidad, ¿sí? Las cargas, como ya vimos, la ley de Coulomb, que si están a cierta distancia, tienen cierta energía, ¿sí? Pues bueno, eso lo vamos a aplicar a, a la electricidad. Así como si yo sostenía esta pelota y la soltaba, tenía el potencial de moverse, pues de igual manera, si esas cargas que hemos estado estudiando, que si dos cargas son positivas se van a repeler, que si dos cargas son una positiva y una negativa, y una positiva se van a atraer, bueno, pues como se van a mover, eh,
Por ejemplo, en este caso, si sostenemos dos cargas eléctricas de distintos signos, una en cada mano, con los dedos pulgar e índice, al acercarlas se almacenará una energía potencial en el sistema de cargas, la cual hará presente al momento de soltarlas. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Claro, esto es hipotético, es una analogía, porque realmente no podemos sostener las cargas con nuestras manos, ¿sí? Por lo general las cargas son pequeñas, no tenemos sistemas de pelotas totalmente positivas y pelotas totalmente negativas. Esto es hipotético para que lo entiendan nada más. O sea, si tuviéramos la capacidad, por ejemplo, de sostener una pelotita que tuviera signo negativo y otra pelotita que tuviera signo positivo, como sabemos en las clases pasadas, estas dos pelotitas van a querer atraerse por la ley de atracción porque son signos distintos. Entonces, si yo pero en este momento que yo las estoy sosteniendo, tienen energía potencial. ¿Por qué? Porque tienen el potencial de enseguida querer moverse. En cuanto yo suelte las pelotitas, se van a querer acercar, se van a querer mover, por eso tienen energía potencial. Y entonces el ser humano se dio cuenta, bueno, pues si las cargas también tienen energía potencial, así como transformamos el movimiento del río a través de un molino, esa energía la transformamos en movimiento, también las cargas eléctricas al tener potencial podríamos hacer algunas cosas, ¿no? Y de ahí surgió toda la electricidad, todos los aparatos eléctricos, los focos, las televisiones, nuestro celular, se mueven por este simple principio, funcionan más bien por este simple principio de las cargas eléctricas. En efecto, al hacerlo, la atracción de dichas cargas hará que se muevan una hacia la otra, como se vio aquí, o sea, ya cuando suelto estas dos cargas, se van a acercar y consecuentemente adquirir un potencial, el potencial de querer acercarse. En caso de que las cargas fueran del mismo signo, se podría observar cómo estas saldrían disparadas al momento de soltarla. Por ejemplo, si esta fuera negativa y esta fuera negativa, y yo la suelto, se van a querer mover, pero en vez de acercarse, se van a querer alejar. En fin, siempre van a tener asociada una energía potencial eléctrica, las cargas eléctricas. Ese movimiento, tanto de atracción como de repulsión de las cargas, podría utilizarse para realizar trabajo, ¿sí? De hecho, este trabajo se explota en una infinidad de aplicaciones, como ya les dije. Todo lo eléctrico funciona por este principio. Por ejemplo, hacer que las lámparas o focos se iluminen, o para impulsar motores eléctricos, etcétera, etcétera, celulares, todo funciona por este principio. Por tanto, dos cargas colocadas en presencia una de la otra poseen energía almacenada. El hecho de poner dos cargas, ya hay energía almacenada. ¿Por qué? Porque o se van a traer o se van a separar. Pero de que poseen energía almacenada, poseen energía más almacenada. Otra aplicación muy común de esto de las cargas eléctricas, del potencial de las cargas eléctricas, es por ejemplo, en las televisiones. Híjole, a ustedes creo ya no les tocó utilizar las televisiones antiguas, que en vez de ser planas eran como cubos, ¿sí? Entonces eso funcionaba porque tenían un rayo catódico, sino que iban lanzando cargas hacia la pantalla por un tubo. Y dependiendo si esta carga era positiva o negativa, la configuración de la tele hacía que si esta era la pantalla y la carga estaba acá, hacía que dependiendo de si era positiva o negativa, hacía que se fuera para acá y otro píxel se fuera para acá o para acá. Y eso lo hacía a tal velocidad que nuestros ojos no lo percibían y realmente lo que lanzaba eran solamente puntitos de luz, ¿sí? Puntitos de luz en diferentes partes de la pantalla. Pero lo hacía tan rápido que prácticamente para nuestros ojos dibujaba los videos, ¿no? Y en los televisores modernos también de igual manera esta carga potencial eléctrica se utiliza concretamente en las pantallas de cristal líquido, ¿no? O sea, las planas, las que tenemos hoy en día, debido a que el potencial eléctrico es eso que les digo, que dependiendo de los puntos, en estos casos las pantallas son por píxeles, sí, los píxeles dependiendo si es positivo o negativo le mandan una carga e iluminan las cosas y
¿sí? Las celdas son los píxeles, los conocidos píxeles. Hace que se controle por parte de que sea positivo o negativo, controlar la orientación y eso produce colores o tonalidades que observamos. Claro, las televisiones esto lo realizan a velocidades mmm, absurdas para nuestros ojos, por eso nosotros vemos imágenes, pero no vemos puntitos prendiéndose. Pues bueno, entonces en física vamos a llamar a la energía potencial eléctrica, la definición de energía potencial eléctrica es la energía almacenada en un conjunto de cargas cuando éstas se colocan en ciertas posiciones específicas. Esa es la definición de energía potencial eléctrica. Ahora, ¿podemos calcular la energía potencial eléctrica? Sí, se puede calcular, hay una fórmula y vamos a hacer un caso práctico para resolver un ejercicio y ustedes harán posteriormente un ejercicio de tarea. ¿Cómo se puede calcular la energía potencial eléctrica? Bueno, pues por ejemplo teniendo este sistemita de cargas aquí, como ejemplo, tenemos una carga 0 y dos cargas de prueba, ¿sí? Tenemos la configuración de qué ocurriría esta carga con esta carga y lo vamos a llamar el sistema A, y qué ocurriría con esta carga y lo vamos a llamar el sistema B, ¿sí? Primero, en el sistema A, que incluye estas dos cargas, vemos que son positivas. ¿Qué pasa con dos cargas que son del mismo signo? Se quieren alejar, ¿sí? De igual manera, en el sistema B tenemos dos cargas positivas, o sea que va a querer ocurrir, se van a querer alejar. Entonces, ¿cuál tiene más energía potencial asociada? ¿Cuál quieren que tenga más energía potencial? ¿Esta o esta? Eh, Vean, como esta se ve más cerca de esta, hay más energía. ¿Por qué? Porque está más cerquita. Entonces, al estar más cerquita, van a querer separarse más rápido. En cambio, esa al estar más lejos, sí se va a querer alejar de esta, por supuesto, pero como ya está muy lejos, el campo eléctrico que hay entre esos dos pues es menor al campo eléctrico que hay entre estas dos. Aquí hay más energía potencial almacenada que en que en este sistema de acá. Por eso decimos, bueno, otra cosa, a partir de ahorita aquí en el curso vamos a llamarle a la energía potencial eléctrica, la vamos a describir como la letra U mayúscula. Entonces decimos que la energía potencial eléctrica en el sistema A es más fuerte o es mayor que la energía potencial eléctrica en el sistema B. Por lo tanto, esta es la fórmula de la energía potencial entre dos cargas separadas por una distancia. Es esta ecuación. Como les dije, a la energía potencial eléctrica la vamos a llamar U mayúscula y eso es igual a la constante de Coulomb multiplicado por las dos cargas dividido entre la distancia. Y pues ya saben, ¿no? La K es 9 por 10 a la 9, es una constante, es la constante de Coulomb. Este numerito siempre va a valer 9 por 10 a la 9. Esto va a valer lo que vale una de las cargas y esto es lo que va a valer otra de las cargas. Y ya saben que las unidades de medida de las Q son coulombs, la C mayúscula. Y pues R es la distancia y la distancia siempre la vamos a medir en metros. Esta es la nueva formulita que vamos a ocupar. Ahora, ¿qué unidades de medida tiene la energía potencial? ¿Sí? La ley de Coulomb, por ejemplo, ¿cuál era la unidad de medida? Eran newtons, ¿sí? La unidad de medida de la longitud, metros. Bueno, pues la energía potencial tiene que tener una unidad de medida asociada. Para eso, lo que se hace es que, por ejemplo, la energía potencial es igual a esto, ¿no? Pero la K, ¿qué unidad de medida tiene la K? Tiene newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, esto de aquí es la K. Luego eso se multiplica por la Q1 y la Q2, pero la Q1 y la Q2 tienen unidades de medida de Coulomb, por eso esta es Coulomb y esta es Coulomb. Y dividido entre R.
pero la R, su unidad de medida es metro. Y a partir de ahí empiezo a simplificar. Por ejemplo, de aquí a acá, lo que hice fue unir estas dos C. C por C es lo mismo que C cuadrada. Y para pasar de aquí a acá, lo único que hice fue eliminar estas dos C. ¿Por qué? Porque C cuadrada dividido entre C cuadrada, pues es 1. Y 1 multiplicado por esto, por newton metro cuadrado, nada más me queda newton metro cuadrado. Y ahora, de aquí para acá, lo que hice fue uno de los metros cuadrados lo elimino con el metro de abajo. Entonces nada más me queda newtons por metro, porque recuerden que aquí es metro por metro para que sea metro cuadrado. Entonces uno de esos 2 metros lo elimino con este de acá abajo y nada más me queda uno arriba. Entonces la unidad de la energía potencial eléctrica al final de cuentas me queda como newtons metro, newtons por metro. Pues bueno, eso se dijo, bueno, por los newtons por metro va a ser igual a joules. Entonces cuando me realicen el trabajo, al final la unidad de medida de la energía potencial eléctrica va a ser la J, que significa joules. Y pues número 3. Con base en la siguiente figura, que tomaré como figura la misma que les mostré hace un momento, pensemos que las cargas Q0 y Q prueba tienen los siguientes valores, ¿sí? Q0, que es esta parte de acá abajo, va a tener un valor de 1 por 10 a la menos 4 coulombs. Esta carga de acá abajo va a tener valor de 1 por 10 a la menos 4 coulombs. Y la carga de prueba va a tener la misma carga, 1 por 10 a la menos 4. Nada más que vamos a tener dos sistemas, tanto el sistema A, que va a ser 1 por 10 a la menos 4 esta carga. De igual manera la Q prueba va a tener 1 por 10 a la menos 4. Y otro sistema que va a tener 1 por 10 a la menos 4 de carga y la otra carga 1 por 10 a la menos 4. La diferencia entre los dos sistemas va a ser que la configuración en B va a ser de 2 metros. Esta carga y esta carga van a estar separadas 2 metros y la configuración en A va a ser de 1 metro. Esta va a estar más cerca que esta va a ser 1 metro y esta va a ser 2 metros. Entonces me está pidiendo cuál es el valor de energía potencial en cada caso. Me está pidiendo la energía potencial en este sistema y la energía potencial en este sistema. Vamos a llamar energía potencial A y energía potencial B. Entonces calculo primero la energía potencial en A. La energía potencial, recuerden que es la U, es igual a, tomo mi formulita de acá, K por Q entre R. ¿Sí? Entonces, es la constante de Coulomb por la carga, por una de las cargas, por la otra carga entre R. Eso es la energía potencial. Ahora, sustituyo valores. La K siempre vale 9 por 10 a la 9 y sus unidades de medida son newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrados. Ahora la Q1 puede ser la carga 0, ¿sí? Y la Q2 puede ser la carga de prueba. Entonces estas dos se van a estar multiplicando y las dos valen 1 por 10 a la menos 4. En este ejercicio valen eso, ¿sí? ¿Qué distancias están en la configuración A? En la configuración A están a 1 metro. Entonces aquí tengo 1 metro. Y pues, bueno, la unidad de medida de la U, les dije que va a dar como resultado joules. Entonces, al final el resultado va a ser joules. J mayúscula le voy a poner.
Entonces lo que hago es multiplicar 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 4 por 1 por 10 a la menos 4 y lo divido entre 1. Tomo mi calculadora y realizo esa operación. 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 4 por 1 por 10 a la menos 4 me da 90 entre 1 que me va a volver a dar 90. Entonces aquí hay 90 joules. Para la energía potencial eléctrica en el sistema A, o sea, la energía potencial que hay aquí es de 90 joules. Ahora hago lo mismo, pero para el sistema en B. Nada más que ahora sería la energía potencial en B sería igual a igual la K y las Q quedan igual, lo único que cambiaba era la distancia. La distancia que hay en el sistema B es de 2 metros, o sea, sería aquí 2 metros. Y como esto por esto me dio 90, dividirlo entre 2 me va a dar 45. Pues bueno, como pueden ver, la energía potencial en A es más grande, 90, que la energía potencial en B, 45. Entonces, como vemos aquí, la energía potencial, por el hecho de estar más cerca, hay más energía potencial que si están más lejos. Entonces, podemos concluir de esto y decir que la energía potencial eléctrica está en función mucho de la distancia. Entre más cerca estén estas cargas, más energía potencial hay. Pero además podemos concluir otra cosa debido a esta multiplicación. Recuerden que estas cargas pueden ser tanto positivas como negativas. Entonces, en este caso, vean, estas son positivas y estas son positivas. Por lo tanto, Q1 y Q2 son positivos y más por más va a dar más. Por más va a dar más, entre más va a dar más. Pero también si las dos fueran negativas, por ejemplo, si esta fuera negativa y esta fuera negativa, menos por menos da más. Por más va a dar más, entre más va a dar más. Entonces, si la energía potencial de dos cargas son o las dos positivas o las dos negativas, la energía va a ser positiva. La energía eléctrica va a ser positiva. Si las dos cargas tienen las dos el mismo signo, tanto positivas y positivas o negativas y negativas, me va a dar un resultado de energía positivo. O sea, la energía de repulsión me da energía potencial positiva. Y si una de las dos fuera positiva y la otra negativa, se querrían atraer. Entonces, la energía de atracción me va a dar una energía potencial negativa. ¿Por qué? Porque si una es positiva y la otra es negativa, más por menos me va a dar menos. Por más me va a dar menos. Entre más me va a dar menos. ¿Sí? Con que si las dos cargas son distintas, va a ser de atracción. Y al ser de atracción, cuando tenga una energía de atracción, la energía potencial va a ser negativa. Esas son las conclusiones que podemos